Cuentos violentos. Esta historia se titula Cazando al animal. Un cuento de Gabriel Alfonso. El oso estaba allí, bebiendo agua desde el otro lado del río, y él lo apuntaba con el rifle. No sabía si las manos le sudaban por la humedad del ambiente o por los nervios y el estrés que estaba viviendo. Ante la indecisión de su hijo, su padre se le acercó al oído y con voz amenazadora le susurró: «Mátalo». Cerró los ojos y cuando los abrió, disparó. El tiro fue tan certero que el animal cayó sobre el río y el agua comenzaba a limpiar la sangre que salía del cráneo roto. Una hora antes estaba con su padre sacando las armas del baúl del auto. Habían parado en la entrada de un bosque para ir camino a un río, cuando se dio cuenta que su progenitor había cumplido con lo que le había dicho la noche anterior. Comenzó a temblar. Sus pasos entre las malezas eran lentos e indecisos, y cuando parecía paralizarse del miedo, su padre lo agarraba por detrás del cuello obligándolo a seguir. Nunca había estado en ese lugar, pero había escuchado de él, y rogaba que estuviera allí solo para cazar y no para hacer otras cosas de las que su padre alardeaba con sus amigos. El agua del río comenzaba a escucharse cada vez más cerca y los pasos comenzaron a obligar a un andar más sigiloso. Su padre marcaba el paso, como lo hacía siempre. De pronto, lo paralizó un cartel de color llamativo que decía: «Prohibido cazar». Pero la realidad le cayó como un balde de agua fría, cuando un cachetazo partió el aire que respiraba. Su mejilla quedó colorada y ardida. Sin decir palabra más que el llanto contenido en sus ojos, siguieron paso por el bosque. La corriente del río se escuchaba con más fuerza. Habían llegado y solo quedaba esperar. Luego de unos instantes se escuchó un rugido. Se podía ver desde el otro lado su pelaje negro, imponente, de unos metros o más. Su padre le hizo señas. Él había entendido en qué posición colocarse y de qué manera sujetar el rifle. Odiaba que lo único que le haya enseñado fuera hacer daño. Cuando su progenitor le susurró: «Mátalo, mátalo», comprendió la voz amenazadora. Sabía que tenía que ser rápido y certero, y que si fallaba podía despedirse de esta vida. Lo entendió. Por eso, cuando abrió sus ojos, apuntó al cráneo de su padre y disparó. El animal voló unos metros y cayó al río. El oso, que se encontraba del otro lado del río, huyó despavorido. Ya estaba hecho. El animal había sido cazado y no podría hacerle más daño.